Buenos días, mi nombre es Sebastián Fernández y hoy les vengo a hablar sobre los géneros literarios. Se denomina género literario a cada una de las clases en que se dividen los textos literarios escritos por los autores con una finalidad determinada. Cada género literario comprende, a su vez, otros subgéneros literarios. Cada género tiene sus rasgos característicos. El género lírico. La lírica o género lírico es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema, aunque los textos líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso. Hay también textos líricos en prosa. Género narrativo. Se utiliza para presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. El narrador cuenta la historia y para ello puede utilizar distintas formas de locución. Esto es, la narración, la descripción, la exposición o la argumentación. Género dramático. Es aquel destinado a ser representado ante unos espectadores. Los personajes intervienen sin la mediación de ningún narrador, siguiendo las indicaciones sobre vestuario, gestos, movimientos, etc., que contienen las acotaciones del texto teatral. Subgéneros literarios. Llamados subgéneros literarios a cada uno de los tipos de textos que se incluyen en los anteriores géneros señalados, caracterizados porque todos tienen rasgos comunes del género al que pertenecen. Los principales subgéneros son los siguientes. Subgéneros líricos: canción, poema de tema amoroso, Elegía. poema en el que se llora la muerte de un ser querido, oda, poema que trata de un tema serio y elevado, sátira, poema utilizado para ridiculizar a alguien o a algo. Subgéneros narrativos: cuento, narración breve con pocos personajes y con el tiempo y espacio escasamente desarrollados. Novela, narración más extensa y compleja que el cuento, donde aparece una trama complicada o intensa, personajes sólidamente trazados, ambientes descritos pormenorizadamente. Poema épico: relata las hazañas heroicas con el propósito de glorificar a una patria, por ejemplo la Eneida de Virgilio. Cantar de gesta, poema escrito para ensalzar a un héroe, por ejemplo el poema de Mio Sin. Romance, poema épico lírico usado para narrar hazañas o hechos de armas. Subgéneros dramáticos: comedia, desarrolla conflictos y divertidos y amables con personajes pertenecientes al mundo de la normalidad. Drama, los personajes luchan contra la adversidad, que suele causarles gran daño. Tragedia, presenta terribles conflictos que entre personajes de alta alcurnia, reyes, héroes que son víctimas de terribles pasiones que les llevan a la destrucción y a la muerte. Otros subgéneros dramáticos: el auto sacramental, el entremés, el paso, el melodrama, etc. El cuento. El cuento tiene como rasgo principal la brevedad, la intensidad y la simplicidad en el tratamiento de sus elementos, personajes, espacio, tiempo, acción, etc. Así, los personajes suelen ser perfilados de forma simple y esquemática y se dan pocos detalles de ellos. En cuanto a su modo de composición y autoría, Podemos distinguir las dos clases de cuentos fundamentalmente. Cuento tradicional y popular. A veces es una creación colectiva que ha perdurado sobre todo a través de la transmisión oral y que perdura con variantes. Cuento literario, de autor conocido, escrito con mayor elaboración y con vocación de forma escrita. Por su estructura podemos hablar de cuentos con marco, narraciones independientes relacionadas entre sí por otra historia que las encuadra, como por ejemplo Las Mil y Una Noches. De acuerdo a la intención, nos encontramos los siguientes tipos de cuentos. Leyendas: relatos en los que se narra como real un suceso extraordinario y que surgen para explicar lo inexplicable, o el origen de un personaje que será importante en un relato legendario. Mitos: muy relacionados con las leyendas. Son un tipo de relato que trata de explicar misterios relativos al origen del mundo, de los seres humanos, de la naturaleza o de lo inexplicable. Created using Powtoon.